Me desperté con el agradable graznido electrónico del teléfono analógico y clásico que tenía junto a la cama. Era una Nova Electronics Communication Center modelo 7000, fabricado en 1982. El mismo teléfono plateado brillante y retrofuturista que el mejor amigo de Ferris Bueller, Cameron Fry, tenía junto a la cama. When Cameron was in Egypt land, let me Cameron go. Cuando me despertaba el teléfono, era mala señal. Max estaba programado para desviar las llamadas si yo estaba durmiendo, a menos que Samantha, H, Shoto, Og o Faisal llamaran con el nivel de prioridad fijado en emergencia. Si no dormía al menos 8 horas al día, mi rutina diaria de Lonnie se iría a la basura. Faisal lo sabía. Después me di cuenta. El nombre de mi avatar había aparecido en el antiguo marcador de Halliday y la noche anterior con un fragmento azul junto a él. Era el bombazo informativo del día en los canales de noticias de todo el mundo, sin duda. Y el Departamento de Relaciones Públicas de GSS seguro que estaría a rebosar de preguntas para mí. Me arrastré fuera de la cama y entorné los ojos mientras las cortinas envolventes de las habitaciones se abrían solas. Cuando recuperé la visión, carraspé y tomé la llamada de Faisal en la pantalla de la pared. Parecía preocupado, lo que significaba que yo también tenía que preocuparme. «¿Cómo va todo, Faisal?», murmuré. «Buenos días». «Buenos días, señor», dijo. La imagen estaba temblorosa porque sostenía el teléfono mientras corría por un pasillo de GSS. Se estabilizó cuando llegó a un ascensor. Siento haberlo despertado, pero quería hablar conmigo sobre el fragmento que encontré ayer. Y tengo que hacer una declaración pública y todo eso. Entiendo. ¿Podría ser dentro de unas horas? No, señor, dijo Faisal. Lo llamaba para asegurarme de que hubiera visto las noticias sobre el señor Morrow. Sentí que el estómago me daba un vuelco. Og tenía más de 70 años, pero parecía tener buena salud la última vez que lo había visto en una entrevista, aunque eso había sido hacía meses. ¿Se había puesto enfermo? ¿Tenido un accidente? Había esperado demasiado tiempo para intentar arreglar las cosas con él, y ya era demasiado tarde. «Ha desaparecido», dijo Faisal. «Lo más seguro es que se trate de un secuestro. La policía aún no está segura. La noticia está en todos los canales». Max abrió los canales de noticias más importantes en la pantalla de pared junto a la ventana del video de Faisal. Mi descubrimiento no era lo más importante del día. Las fotos y los videos de Og que sucedían frente a mí, acompañados de titulares como Morrow, co-creador del Oasis, desaparece varias horas después de que Parzival encuentre el primer fragmento. «Dios», murmuré. «¿Cuándo ha ocurrido?» «Anoche», respondió Faisal. El sistema de seguridad de las cámaras de vigilancia y los robots de la casa del señor Morrow estaban desactivados a las 7 en punto, hora del Pacífico. Se desconectaron sin más. Cuando el personal llegó a la casa por la mañana, el señor Morrow ya no se encontraba en ella. No dejó nota alguna, y tampoco hay nada que indique que se trata de un allanamiento. Uno de sus telebots ha desaparecido, y también su jet privado. Los transpondedores están desactivados, y el teléfono del señor Morrow también se encuentra apagado. Se encogió de hombros. La policía cree que debe de haber tomado la decisión de desaparecer por algún motivo. Pero acabas de decir que puede tratarse de un secuestro, ¿no? Un intruso habría tenido que piratear el sistema de seguridad de la casa, dijo Faisal, y también los robots centinelas y el sistema de seguridad del jet. ¿Quién podría hacer algo así? Asentí. Yo tenía el mismo sistema Omniware de Og, y los mismos robots Sentinela eran los que vigilaban mis tierras en esos momentos. Era la mejor tecnología de seguridad para el hogar del mercado, o al menos la más cara. Pero, ¿por qué querría Og desaparecer? ¿Para ir a dónde? Ya vive en mitad de la nada, aislado de todo. Faisal se encogió de hombros. Nos preguntábamos si quizá esté relacionado con su descubrimiento de anoche, dijo. Felicidades, por cierto. Gracias, dije, pero en lugar de sentir orgullo, sentí vergüenza. Og me había pedido que abandonara la búsqueda de los 7 fragmentos hacía años, pero se había negado a decirme por qué o darme pista alguna sobre el acertijo, lo que solo había servido para que me diesen más ganas de resolverlo por mi cuenta.
¿Cómo había reaccionado la noche anterior, cuando el fragmento azul había aparecido junto a mi nombre? ¿Se ha puesto en contacto con usted el señor Morrow?, preguntó Faisal. ¿O viceversa? No, dije al tiempo que agitaba la cabeza. Og y yo no nos hemos hablado desde hace más de 2 años, porque no dejaba de atormentarlo para pedirle información sobre su esposa fallecida. Ya veo, dijo Faisal después de un silencio incómodo. Bueno, pues creo que debería pensar en pasar por la oficina hoy, señor. Los de Relaciones Públicas creen que debería hacer unas declaraciones tan pronto como sea posible, antes de que las teorías de la conspiración empiecen a ganar adeptos. No dejan de llegarnos solicitudes de entrevistas para usted, y hay cientos de reporteros acampados en el recibidor del edificio. Olvídate de la prensa, Faisal, dije. Solo quiero descubrir qué le ha pasado a Og. Ya hemos ordenado a nuestra empresa de seguridad que lo encuentre, señor, dijo Faisal, y también estamos revisando las redes biométricas. Si su rostro, su voz, sus retinas o sus huellas son escaneadas en cualquier parte del mundo, lo sabremos de inmediato. ¿Has revisado el registro de su cuenta del Oasis? Asintió. Su última desconexión se produjo poco después de las 5 de la madrugada de anoche. ¿Aún tenemos el equipo de seguridad de GSS en las tierras de Og? Sí, respondió, y un telebot, por si quiere echar un vistazo. Estaría genial, dije. ¿Puedes enviarme el código de acceso? Ya mismo, señor. Me vestí y corrí hacia mi despacho. Después subí a mi equipo áptico convencional, me puse el visor y un par de guantes. Cuando me conecté al Oasis, usé el código de acceso remoto que me acababa de dar Faisal para hacerme con el control de un telebot que se encontraba en la mansión de Og en Oregon, a más de 3.000 kilómetros de distancia. Cuando me conecté al bot, vi la maravillosa casa de Og a través de las cámaras que tenía integradas en la cabeza. A juzgar por el ángulo, me encontraba frente al pequeño hangar para jets, en el extremo de la pista de aterrizaje privada que había construido en un valle ubicado entre algunos de los picos más altos de las montañas Wallowa, en la parte oriental de Oregon. En la distancia, detrás de la pista, vi la inclinada escalera de piedra que llevaba a la mansión de varios pisos, construida sobre una serie de llanuras excavadas en la base de la cordillera montañosa. Desde el exterior lucía como una réplica perfecta de Rivendell, en las películas del Hobbit y El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Atisbé varias cataratas a la distancia, cayendo de las cimas tras la enorme casa y las tierras. A pesar del momento y de que había pasado una semana de mi vida en aquel lugar, la belleza y la grandiosidad del paisaje me sobreacogieron. Og había movido montañas y alterado el curso de los ríos para convertir en realidad el ficticio valle de Imladris en aquel lugar aislado. Og había movido montañas y alterado el curso de los ríos para convertir en realidad el ficticio valle de Imladris en aquel lugar aislado. Mantuvo en secreto cuánto le había costado, pero las estimaciones decían que se había gastado cerca de 2.000 millones de dólares, un precio superior al del Palacio de Buckingham. Al verlo ahora a través de los ojos del telebot, me pareció dinero bien invertido. Desconecté el telebot de GSS del muelle de carga, integrado en la parte trasera de un transporte de seguridad blindado de la empresa. 2 agentes de seguridad que se encontraban cerca me saludaron, y yo hice lo propio. Después le di la vuelta y lo piloteé a lo largo de la escalera serpenteante que subía hasta la casa. Al terminar las escaleras, un sendero de piedra me guió por el lugar hasta alcanzar la entrada principal. Unas enormes puertas de madera ornamentadas con runas élficas talladas. Se abrieron cuando me acerqué, pero me sentí como un intruso a pesar de todo. No estaba seguro de que me hubieran dejado entrar de haber ido sin avisar unos días antes, cuando Og seguía en casa. Eché un vistazo rápido por el recibidor. Og tenía 4 telebots, todos modelos nuevos Okagami TB6000, con chasis azul metálico reluciente y embellecedores cromados. 3 de ellos seguían en el muelle de carga de la entrada principal, pero el cuarto había desaparecido la noche anterior junto con su propietario. Habían desconectado los transbordadores al mismo tiempo que los sistemas de seguridad. Seguí avanzando a través del recibidor para llegar hasta la parte principal de la casa. Llevaba más de 3 años sin pisar el lugar, pero me daba la impresión de que nada había cambiado. Las paredes estaban cubiertas con tapices gigantes e ilustraciones de fantasía, y gárgolas de piedra y armaduras antiguas que se alineaban a lo largo de los pasillos paneleados de madera oscura. Eché un vistazo por el despacho de Og, después por la biblioteca y luego por su gigantesca sala de cine.
No vi nada raro, pero tampoco lo esperaba. Ni la policía ni el equipo de seguridad de GSS habían encontrado indicios de que hubiese ocurrido un allanamiento o un forcejeo. Según los registros, OG había desactivado los sistemas de seguridad y las cámaras de vigilancia a las 7 de la tarde del día anterior. Todo lo que había ocurrido después era un misterio. Me puse mi gorra imaginaria de los Detroit Lions y cambié el chip mental al modo detective, propio de la serie Magnum. Y si alguien había descubierto la manera de piratear el sistema de seguridad de OG y lo había desactivado por control remoto, y si el pirata informático se había apropiado del telebot perdido para obligar a OG a subir al jet privado y luego había pirateado el piloto automático también, los telebots se habían usado para perpetrar todo tipo de crímenes, pero siempre atrapaban a los delincuentes porque para usarlos era necesario conectarse a la cuenta del Oasis. También se suponía que piratear un telebot era imposible debido a los sistemas de seguridad integrados con los que contaba. Pero si habían secuestrado a OG en contra de su voluntad, ¿por qué no había activado alguna alarma? ¿Por qué no había rastro de forcejeos por la casa? OG tenía más de 70 años, pero aún podía plantarle cara a cualquiera, a menos que el secuestrador lo hubiese atado y amordazado, o drogado, o dejado inconsciente con un golpe en la cabeza, pero a su edad, eso podría matarlo. Dejé de imaginarme a Og siendo golpeado y empecé a mover el telebot otra vez. Deambulé por los pasillos sin rumbo y sin estar seguro de qué buscaba, hasta que me encontré delante de la puerta cerrada de una de las habitaciones de invitados. Era en la que se había quedado Samantha durante la semana que habíamos pasado todos allí. También era la habitación en la que habíamos hecho el amor por primera vez, y por segunda, por tercera y por cuarta. Contemplé la puerta a través de las cámaras del telebot y alcé la mano mecánica hasta la manija. Quizá hubiera perdido la oportunidad de arreglar las cosas con Og, pero no era demasiado tarde para arreglarlas con ella. Mientras ambos estuviéramos vivos, siempre tendría la oportunidad de hacer las paces. Piloteé el telebot a través del laberinto de estancias y pasillos mientras me dirigía al salón recreativo personal de Og, una habitación enorme y enmoquetada que contenía la amplia colección de máquinas recreativas clásicas que había heredado después de la muerte de Halliday. Todas estaban apagadas y tenían las pantallas en negro. Salí de allí y continué el circuito por la casa. Era como visitar un museo dedicado a la vida de Og y Kira. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, algunas en las que salían abrazándose y otras en las que salía solo ella, y que sin duda había tomado Og por la manera en la que Kira le sonreía a la cámara, y que se habían tomado en lugares exóticos de todo el mundo. Eran evidencia de un romance maravilloso propio de un cuento de hadas, uno que había terminado en tragedia. También había vitrinas llenas de premios, medallas y otros honores que habían entregado a los Morrow a lo largo de los años, por sus obras de caridad y sus contribuciones al campo de la educación interactiva. Pero no había fotos de niños. Og y Kira habían pasado la última mitad de sus vidas creando juegos educativos gratuitos para los niños desfavorecidos, pero ellos nunca habían tenido un hijo. Según la autobiografía de Og, era lo único de lo que ambos se arrepentían. Volví a salir de la casa y seguí el sendero de piedra que atravesaba el jardín podado a la perfección mientras contemplaba la impresionante vista de la cordillera montañosa nevada que rodeaba las tierras. El camino me llevó hasta la entrada del laberinto de setos, el mismo en el que había conocido a Samantha en persona por primera vez. Pero no entré. En lugar de eso, me abrí paso hasta la verja del pequeño jardín en el que estaba enterrada Kira Morrow. Miré la tumba y pensé en Lohengrin y en la pista que había descubierto al visitar la recreación de ese lugar en la T-Tierra, algo que a mí nunca se me habría ocurrido. El pequeño jardín que rodeaba la tumba de Kira estaba lleno de flores de todos los colores del arco iris. Tomé una al azar, la rosa amarilla, y la coloqué en la base de la tumba. Después pasé el dedo índice del telebot por las letras de la inscripción grabada en la superficie del mármol pulido. Amada esposa, hija y amiga. Miré el espacio adyacente reservado para la tumba de Og, y volví a desear no haber perdido para siempre la oportunidad de arreglar las cosas con él.